¿Entiendes lo que lees? ¿Y cómo entender si nadie me lo explica? Presentamos ¿Difícil de entender? Si Dios es el creador, entonces ¿Él también creó la maldad? ¿Fueron los días de la creación literales o son el símbolo de 1000 años por día? ¿Por qué la evolución y la creación no se ponen de acuerdo? Estas y otras preguntas serán resueltas en el programa de hoy. Pero atentos a esta declaración que sin duda usted lo va a ubicar en el tiempo y en el espacio de quien inclusive lo dijo. No es la más fuerte de las especies la que sobrevive y tampoco la más inteligente. Sobrevive aquella que más se adapta al cambio. ¿Recuerdas quién lo dijo? Así es. Esta declaración fue una de las conclusiones de Charles Darwin en su proyecto que tituló El origen de las especies. Por su parte, la Biblia inicia diciendo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1. Te pregunto, ¿la evolución como teoría ya cumplió su ciclo o aún debemos confiar en sus afirmaciones? Por otro lado, ¿el creacionismo para nuestros días aún es un concepto vigente? Hoy, a la luz de la palabra de Dios y junto al pastor Vicente Orellana, estamos dispuestos a responder aquellas inquietudes relacionadas ahora con la creación. Y aseguramos que al menos una de estas preguntas seguro que también es la suya. Bienvenido, pastor, y una vez más gracias por estar aquí, aceptar el desafío y aceptar las balas también. Samuel, gracias una vez más. Apreciada audiencia, qué placer volverles a saludar. Yo sé que ya tenemos amigos que están siguiendo la programación y no los vamos a defraudar. Los aseguramos que vamos a hacer lo mejor para la gloria de Dios. Estamos orando a Dios que nos dé sabiduría y que al mismo tiempo nos ayude a ser claros en la presentación del mensaje. Mis amigos, esto no es sabiduría humana, esto es palabra de Dios. Y yo quisiera decirle con todo mi corazón que Dios le ama y le ama con un amor tan grande y quiere hacer de usted un ser humano feliz. Así es que vamos a contestar las preguntas que vengan en la medida de nuestras posibilidades. No somos perfectos, no somos eruditos, solo somos seres humanos que dependemos de Dios. Recuerde, mi amigo, mi amiga, que si desea una copia de este programa, escríbenos y con gusto atenderemos esa inquietud suya y al final mencionaremos nuestra dirección de contacto. Entonces avanzamos, pastor. Muy bien, estamos a la orden. Si Dios es el creador, entonces Él también creó la maldad. Eso es interesante. Mira, esta pregunta es difícil, de verdad es difícil, en el sentido de que muchos de nosotros podemos así decir sí, pero no es así. No es así. Cuando nosotros leemos las Escrituras, vamos a encontrar algunas definiciones interesantes. Dios es el creador. Y cuando leo Génesis capítulo 1, verso 31, dice: y vio Dios todo lo que había hecho era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. O sea que cuando veo la palabra de Dios, veo que Dios solo hace cosas buenas, no hace cosas malas. Dios es un Dios creador y creador de lo bueno. Entonces, ¿cómo es que salen cosas malas? En Santiago 1:13 nos dice: cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. O sea, con esto ya puedo decirte, Samuel, que Dios no es el que creó la maldad. No, Dios no puede. Esto de no puede nos muestra una forma clara. Por más que intente, no puede. ¿Por qué? Porque Dios es santo. En 1 de Juan, como sé, 1 de Juan 1:5 dice:
este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si Dios es luz y no hay tinieblas en Él, entonces las tinieblas es un símbolo de la maldad. Dios es luz, en Él no hay tinieblas. Es interesante que cuando aparece la luz, las tinieblas se desaparecen. Tú llegas a un cuarto, y el cuarto está cerradas las ventanas, todo. ¿Qué haces? Prendes la luz, las tinieblas se van. Es exactamente esto como es Dios. Dios no es tinieblas, Dios es luz. Algo más. Primera de Corintios 14:33 dice: pues Dios no es Dios de confusión, es Dios de paz, como en todas las iglesias de los santos. O sea, Dios no va a poner maldad, crear maldad. ¿Para qué? Para confusión. No, Dios no es un Dios de confusión. Y esto es lo hermoso de nuestro Dios. Dios es un Dios claro, no de falsedad. Tal vez la inquietud en relación si Él creó la maldad y que ha sido aclarada que Él no creó la maldad, es tal vez la confusión con la palabra de permisión. Es decir, Dios no creó la maldad, pero permitió que el mal existiese y con un propósito. Claro, eso sí es claro. Dios no interviene para parar. No, Dios deja que se desarrolle, porque también el desarrollo de la maldad muestra la situación de la necesidad de un Dios bueno, de un Dios que cambia, de un Dios que transforma. ¿Fueron los días de la creación literales o son el símbolo de 1000 años por día? Me refiero a esto a alguien que dice para Dios 1000 años es un día, como un día 1000 años, o sea... Pedro ¿no? Menciona esto. Bueno, mira, la gente tiene mucha confusión. Y esta confusión es la que no nos deja avanzar en algunas cosas. Y tal vez complemento, estoy tratando de entender esa pregunta que está relacionada. Entonces quiere decir que en realidad Dios le demandó hacer en 1000 años lo que algunos creen que fue hecho en un día, ¿no? Algo así, por ahí. Sí, eso más o menos sería la idea. Pero la creación es más literal. Ahora, nosotros cuando leemos los originales, el vará de Dios, es que Dios trajo la creación de la nada. ¿No? Nos muestra, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, Génesis 1, versículo 1 y 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Esta declaración en el principio, para mucha gente dice, bueno, en el principio, ¿cuándo fue el principio? Quizás yo no te puedo explicar cuándo fue el principio. ¿Por qué? Porque la Biblia solo te da esa parte. Pero cuando nos habla acerca de la tierra desordenada y vacía, nos dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces Dios comienza la creación, y cuando comienza la creación, Dios nos dice de una forma interesante. Mira el terminar de la creación, Génesis 1:31. Y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno y bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del sexto día. ¿Qué está diciendo Dios? Está definiendo un espacio y está aclarando tarde y mañana. Ahora, esta tarde y mañana no han cambiado. ¿Cómo te puedo explicar esto? Mira, todo el tiempo nosotros tenemos el mismo proceso. El día lunes tiene una tarde, una mañana. El día martes tiene una tarde, una mañana. Normalmente los hombres comienzan el día a la medianoche. No, bíblicamente no es así. Eso quería preguntarle, usted lo está diciendo. No, el día en la Biblia comienza en la tarde, ¿no? Porque comenzó con las tinieblas, ¿no? Había tinieblas y Dios hizo la luz. Entonces fue la tarde y la mañana, primer día, ¿no? Así es como es la creación de Dios. Ahora, si la gente nos dice la tierra vale por 1000 años,
En profecía sí, un día vale por 1000 años. Pero en creación, no da. Porque también cuando llegamos al final de la creación, dice que Dios creó el séptimo día, ¿no? Y el séptimo día es un espacio de tiempo donde Dios pide adoración, ¿no? Terminó la creación y separó un tiempo de adoración, y el tiempo de adoración sigue siendo la tarde y la mañana, un día. Muy bien, con ello entonces vamos ubicándonos ya en el tema, pero nacen otras preguntas, pastor, ¿no? Porque ahí viene justamente una relacionada al tema de evolución y creación. Y textualmente lo comentamos. ¿Por qué la evolución y la creación no se ponen de acuerdo? Mira, uno va para el sur, otro va para el norte, ¿no? Que son dos cosas totalmente opuestas. Aceite y agua. Exactamente. Tú no puedes mezclar creación con evolución. No, aunque hoy los religiosos están tornándose un poco evolucionistas. ¿No? Algunos líderes religiosos están hablando de evolución. Están hablando de millones de años, están hablando de muchas cosas. Pero la verdad, la evolución y la creación no van de acuerdo. Totalmente opuestas. La creación funciona a través de la fe. Si tú quieres creer en Dios, tiene que haber fe para creer y confiar en lo que Dios dice. La evolución quiere creer en ciencia. Y mucho de lo que es evolución es solo teoría. ¿No? Teoría de la evolución. Todavía sigue siendo teoría. Lo que está diciendo es que los dos ejercen, por usar el término, fe. Sí, tengo que tener fe para ser creacionista, tengo que tener fe, por usar el término, para ser evolucionista. Ahora, no sé qué clase de fe tienes que tener para ser evolucionista. Porque la fe es un don de Dios. Okay. ¿Me entiendes? La fe es un don de Dios, no es algo que... Punto importante. La evolución puede decir, bueno, es así, ¿no? Pero en cambio, en las cosas de Dios no, hay que venir de la fe. En Hebreos capítulo 11, versículo 3 dice: porque por fe entendemos que ha sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Esto ya no es evolución, esto es creación. Exacto. Dice, fue hecho, viene de lo que no se veía, ¿no? En el Salmo 33, los Salmos 33, 9 dice, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Es obra de Dios, viene de las manos de nuestro Creador, ¿no? Y esto es importantísimo, el Dios Creador, el Dios Todopoderoso. Y aquí tenemos, pastor, un misil. A ver. Bueno, ¿quién creó a Dios? ¿O no es un misil, pastor? Mira, es difícil contestar esta. ¿No? Porque la Biblia te contesta de una forma bien sencilla. Dice, en el principio era Dios. Ahora, eso hasta ahí está revelado. Lo otro no está revelado. Y si yo en este momento empiezo a tratar de especular y decirte, bueno, Dios fue creado por... No hay una respuesta. La verdad, no existe esta respuesta. Dios existe por sí mismo. En el principio era Dios. Acá tenemos una, justamente, reflexión. Dice, yo creo que la Biblia en realidad empieza o pone un punto de inicio no de la existencia de Dios, sino de que Él ya existió y sobre esa base creó la tierra y el universo. Correcto, es que eso es lo que está revelado. Interesante. ¿Me entiendes? Porque todo lo otro sería especulación. En las cosas de Dios, lo único que tenemos revelado es lo que está en la Biblia. Fuera de la Biblia no hay más revelación. Dios habla a través de los profetas. En nuestros días Dios tiene profetas, Dios tiene hombres que han recibido mensajes de Dios Todopoderoso. Ahora, estos seres humanos tampoco están dando referencia. ¿Quién le hizo a Dios? Quizás esta sería una de las preguntas
que cada uno de nosotros deberíamos hacerle al Dios Todopoderoso, a Cristo Jesús después de la resurrección. Qué interesante. Señor, ¿cómo existió? Y quizás Dios nos daría una explicación a nosotros. Entonces guardemos en nuestra libreta de inquietudes, ¿verdad?, para ese gran encuentro, sin duda. Guárdalo, que está difícil. Bueno, esta pregunta estoy seguro que mi hijo va a estar atento a la respuesta, ¿no? La ciencia afirma que sí existieron los dinosaurios. ¿Estos fueron creados por Dios? ¿Por qué ahora ya no existen? Bueno, sería interesante tener una mascota, ¿no? Sí, imagínate una mascota de esas que sea más grande que un camión. Imposible. Miren, la ciencia habla de los dinosaurios. ¿Estos fueron creados por Dios o no? Pero en la creación Dios habla de animales grandes que fueron creados por Dios. En el libro de Job encontramos varias declaraciones acerca de cómo ser Job 40, en el verso 15, habla del Behemoth, se dicen, es ser un animal grande. No, ¿cómo era? Quizás sería tan grande como un elefante, más grande que un elefante. ¿Cómo sería? No, de estos animales no existen. No, en la Biblia se habla de animales grandes, de animales gigantescos, ¿no? Pero en realidad el hombre era grande cuando fue creado. Hay algunas declaraciones fuera de la Biblia. Se dice que Adán tenía más o menos 3 metros de altura. Imagínate un Adán de 3 metros de altura. Imagínense. Y con un perrito chihuahua. Es tremendo. Pero eran grandes. Y en la antigüedad hubieron también hombres muy grandes. Ahora, hablando de los dinosaurios, quizás estos fueron parte de la creación. O tal vez fueron parte del trabajo de las personas que vivieron antes del diluvio. ¿Por qué? Porque los hombres antes del diluvio eran hombres muy inteligentes. Acuérdate que los hombres antediluvianos vivieron más de 900 años. Entonces, un hombre que vive tantos años, con una inteligencia recién salida de las manos del Creador, podía tener la capacidad para hacer muchas cosas, ¿no? Te voy a decir, estoy especulando un poco, no estoy diciéndote esto era así, pero yo me imagino que estos hombres hicieron muchas cosas. Hoy en día, como los hombres trabajan en lo que es la genética, y pueden hacer un perrito pequeño, un perro grande, pueden hacer ciertas mezclas, ciertos cambios, pero trabajando sobre lo que Dios ya había hecho. Ahora los dinosaurios posiblemente fueron creados por Dios y modificados por los hombres. Esa es una simple respuesta. Y aquí tenemos un comentario interesante en relación a esto. Bueno, dice, finalmente creo que los dinosaurios sí nos dicen una cosa, y es que sí existió diluvio. Exactamente. Interesante, ¿no? Sí. Y qué interesante que Dios no metió en los dinosaurios en el arca. No, en el arca solo entraron en el arca los animales que Dios los creó, y me imagino que eran los que tenían el patrón para el resto de la recreación. O sea, una vez que pasó el diluvio, estos animales tenían que volver a poblar la tierra y debían ser como Dios lo había hecho. Bueno, aquí otra inquietud también que sin duda es discusión en varios foros sobre el tema de humanidad. Si Dios creó a un hombre y una mujer, bueno, por lo menos está aceptando que Dios es creador. Por la primera parte está interesante. ¿Por qué la existencia del homosexualismo y otras identidades relacionadas con la sexualidad?
Oye, Samuel, ahora sí me estás poniendo difícil. Me estás poniendo difícil. Porque alguno puede decir, no, yo nací homosexual, ¿no? O yo nací lesbiana, o yo nací con esta tendencia y esa es mi naturaleza. Bueno, te diré que hoy en día estamos viviendo en un tiempo muy difícil, porque la sociedad está entrando en un conflicto hasta cierto punto moral. Pero déjame contestarte un poquito, voy a tratar de contestar un poquito. Como ser en el libro de Eclesiastés 9 dice: he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Cuando leo aquí, nos está mostrando que Dios hizo perfecto al hombre, un hombre y una mujer, y eso encontramos en el Génesis y encontramos en todos los lugares. Ahora, nosotros en el transcurso del tiempo encontramos que el ser humano ha ido cambiando, ha ido en cierta forma teniendo diferentes formas de pensar, diferentes cambios de deseos, y creo que la homosexualidad es un problema que se ha producido en medio de la raza humana, ¿no? Porque en la Biblia, y le digo con todo mi respeto para los homosexuales, porque son seres humanos que Jesús los ama, y los ama con un amor tan grande, ¿no? Pero en sí es la práctica homosexual. En Corintios, 1 Corintios 6, nos dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes heredarán el reino de Dios. Cuando leo esta parte de las Escrituras, me está mostrando que uno de estos problemas, como ser un borracho, como ser un ladrón, como ser un adúltero, viene a ser parte de este problema de homosexualidad. No, es una situación que ha ido dañando el origen de Dios, que Dios creó al hombre. Dios le hizo varón y mujer lo creó. Cuando llegamos a esto, yo les digo, mis amigos, debe ser un problema actual en la sociedad. Y la Biblia no está en contra de esto. La Biblia, al contrario, está tratando de que estas personas cambien. En los días de los discípulos habían homosexuales. Y Dios dice: ¿quieres ser salvo? Ven a Jesucristo y Jesucristo te va a cambiar esos instintos que son antinaturales para que tú puedas ser salvo. No, porque Dios quiere que seas salvo. Y esto es un instinto antinatural. Bueno, hemos llegado casi a la parte final, pero no podemos obviar esta pregunta que realmente es muy importante. ¿No cree que hubiese sido bueno que Dios nos creara solo con la capacidad de obedecer y solo obedecer? Porque hoy nuestras decisiones nos llevan muchas veces, y más de una, a cometer muchos errores. Oye, Samuel, ahora sí, esta está en serio. Te voy a contestar de una forma sencilla. Mira, si una persona no tuviera la capacidad de decidir, ¿qué sería? ¿Robot? Un robot. Autómata. Ahora que estamos en un cambio tan extraordinario. Aunque están intentando que los robots decidan, ¿no? Pero ya están haciendo decisiones. Pero no son las decisiones del robot, son las computadoras que están programadas por el hombre. ¿Para qué? Para que actúen. Como ser en Estados Unidos, las fábricas de autos son todas casi ya robotizadas. Son robots que hacen los movimientos y actúan. Ahora, imagínate que tú seas un robot, que no puedas pensar, que no puedas decidir. La persona dice: no cometería errores, dice. Y claro que no cometerías errores, pero no serías una persona. ¿Qué serías? Una máquina. Dios ha hecho con nosotros algo lindo, se llama libertad. Y la libertad es que tú puedes decidir ser bueno o ser malo. Y Dios, al darte el libre albedrío, te da la opción
de hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Gracias a Dios que no soy un robot.